Hola, ¿cómo han estado? Bueno, el día de hoy quería compartirles una guía de configuración para el Ryzen 7 7800X3D porque últimamente ha sido el CPU que más he utilizado tanto para tareas de creación de contenido, edición de videos en Vegas Pro y claro, como no, en gaming con Helldivers 2 y otros juegos. Como en ocasiones anteriores, tenemos acá un resumen de algunos resultados que obtuvimos en un par de benchmarks, por ejemplo en Cinebench 2024. Tenemos ahí un CPU multicore de 1160 puntos, el mononúcleo en 116 puntos. En Cinebench R23 rozamos ahí los 19.000 puntos, un muy buen puntaje. El single core eso sí un poco bajo, 1828. Algunos procesadores Ryzen 9000 hoy en día sacan sin mayor dificultad cerca de 2000 puntos, por ejemplo, pero claro, con mayor IPC y frecuencia. Estamos utilizando una configuración que ya hemos visto con el Ryzen 9 9950X, que vendría siendo utilizar memorias RAM DDR5, Hynix MDI, en este caso son Dual Rank, porque es un kit de 2x48 GB y antes era de 2x24 GB Single Rank, el cual está configurado a 6400 megatransfers por segundo en relación 1 a 1. O sea, tenemos que LU-clock igual MEMClock. Y esto está apoyado también en una relación 1 a 3 con el F-clock a 2133 MHz y ha rendido bastante bien. Incluso podemos lograr un VSOC bastante bajo de 1,185 volt. Ya que lo normal es que la gente utilice, no sé, 1.25 o incluso más. Pero como pueden apreciar, esto es 100% estable y se pueden lograr incluso bajar temperatura y la estabilidad se mantiene bastante bien. Después vamos en la BIOS a mostrarles como el detalle de la configuración de las memorias RAM y todo eso. Quizás lo más relevante podría ser el resultado de AIDA64 en el Cache and Memory Benchmark, donde vemos que la latencia baja de 60 nanosegundos, lo cual es súper bueno. Y el resto de valores para lectura, escritura y copia en memoria vendría siendo como lo estándar. La escritura eso sí está bastante buena, con 97.601 megabytes por segundo. Ese es como el único valor interesante. La lectura en todos estos procesadores con un CCD normalmente llega como hasta 70.000 megabytes por segundo. Así que no se complica la vida si es que el valor difiere mucho de eso. En todo caso, no hay tanta diferencia. Y aquí abajo podemos ver un poco los valores, no sé, de temperatura, que con cerca de 20 grados Celsius de temperatura ambiente logramos, no sé, 61 grados Celsius máximo en el TCT LTDI, que es el sensor más importante o más relevante cuando vemos procesadores Ryzen en general. Este sensor está con nosotros desde Ryzen 3000, si es que no antes. No los quiero aburrir viendo resultados de benchmarks 2D, así que pasemos a la BIOS. Acá estamos en la pestaña principal de bienvenida de la placa ASRock X870E Taichi Lite. Vemos aquí UEFI BIOS Version, que esta es la versión 3.10, si no me equivoco, es AGESA 1202. Y vemos que el match speed del 7800X3D es de 50.050 MHz. Ese vendría siendo su techo. Vayamos entonces a OC Tweaker. Aquí está la configuración principal, tanto de latencia, F-clock, etc. Podemos partir por acá. Performance Boost, yo siempre lo dejo en automático. Performance Preset también, porque la configuración del PDO y el Curve Optimizer lo vamos a hacer de forma un poco más personalizada y manual. Tenemos que configurar aquí el DRAM Frequency a lo que den sus memorias. Yo tengo esta a 6400 megatransfers, como les mencioné. Como es un perfil 100% estable, validado, etc., tenemos que dejar habilitado el Memory Context Restore. Y también más adelante les voy a mostrar dónde está ubicado en ASRock el Power Down Enable. Tanto el Memory Context Restore como el Power Down Enable tienen que ir los dos habilitados o los dos deshabilitados. Si ya tenemos el perfil de memoria 100% estable, ambos habilitados. Y si estamos en etapa de validación o testeo, etcétera, lo que sea, ambos deshabilitados. En DRAM Timing Configuration podemos tener acceso a las latencias. Estas son las mismas que vimos en la guía de configuración para el 9950X en la MSI
X870 de Carbon. Las latencias primarias, que vendrían siendo 28, 38, 34, 126, son las más importantes. Con el TRC no jueguen mucho porque puede generar algún tipo de inestabilidad. En varios perfiles yo he visto que nadie baja el TWR de 48, debe ser por algo. El TREPI está al máximo con 65, 535. Los TRFC también son más o menos estándar. Las latencias de más abajo, si no me equivoco, se llaman terciarias, y aquí sería un copiar-pegar. Si eligen alguna otra placa madre como MSI, Gigabyte o Asus, el orden de estas latencias es más o menos similar. Puede que en algunos casos tengamos los TRFC por encima del TREFI, pero los nombres entre paréntesis deberían ser similares independiente del tipo de placa madre que nosotros elijamos. Por acá podemos ver los voltajes, tenemos el VDD-IO en 1.4, el DRAM VDD-Q en 1.4, estos serían valores muy similares a lo que tenemos en Expo, y solamente tenemos un aumento un poco más significativo en el DRAM VDD a 1,6 volt. El BPP viene en placas serie 600, limitado hasta 1,8 volt, y eso es más que suficiente. Y en placas X870, B850, etc., serie 800, en términos generales, viene a 1,85. Pero como les acabo de mencionar, 1,8 es más que suficiente. Esto es muy importante, tenemos que fijar el Infinity Fabric o Infinity Fabric Frequency a 2133 MHz y eventualmente podríamos aumentarla a 2167 o 2200 MHz. Ya que estamos operando a 6400 megatransfers, tenemos que tratar de lograr que se mantenga esta relación de uClock igual memclock para que la frecuencia de la memoria RAM esté sincronizada con la frecuencia del controlador de memoria, o uClock. Y de este modo tenemos un SOC and Core o C-Voltage o VDD-SOC de 1,2 volt. Vimos que en Windows este valor es un poco más bajo por un bitgroup, baja de 1,2 volt a 1,185. El resto de valores que vemos acá, el VDD-MIS de misceláneo, el VDG-CCD y el IOD, todo en automático, lo mismo el VDDP. Algunas veces el VDDP tenemos que fijarlo en 1 volt, a veces en 1,05, y este procesador, como vimos en Windows, tiene un valor de 0,95 y con eso anda estable. Yendo a la pestaña de Advanced en CPU Configuration, aquí no hay mucho que hacer salvo desactivar el NH Mode y el PSS Support, que en realidad son opciones un poco más relacionadas con virtualización y yo realmente no utilizo eso, pero en caso contrario pueden dejarla por defecto, que todo aquí es o habilitado o automático. Sería ambas en Enabled. Luego PCI Configuration, todo esto viene tal como lo ven ahora. La Bob 4G Decoding y el Resizable Bar, ambos vienen habilitados, así que aquí tampoco habría que hacer mucho. En Onboard Devices Configuration, yo tengo deshabilitado el RGB porque bueno, esta placa madre no tiene iluminación propia, pero con esto también estoy desactivando cualquier cosa que le conecte. Más que nada lo que yo acá es desactivar el One Radio, que sería el Wi-Fi, y el Bluetooth. En Storage Configuration no hay que hacer nada salvo verificar que el modo SATA esté configurado en AXI o AHCI. En la CPI Configuration no hacemos nada, USB Configuration tampoco. En Trusted Computing yo tengo deshabilitado este módulo de seguridad, pero ya es algo personal, si no lo dejan habilitado como ustedes quieran. Ahora vamos a uno de los menús importantes, que sería AMD CBS, y nos metemos donde dice CPU Common Options. El Global State Control lo podemos dejar deshabilitado para que eso de alguna forma nos entregue mayores frecuencias de CPU, pero también va a aumentar las temperaturas y un poco el consumo, sobre todo en reposo. Y la otra opción que yo suelo deshabilitar, que también está relacionada con la virtualización, es el SVM Enable, y lo dejamos en deshabilitado. En DF Common Options, aquí no vemos nada, la verdad. En UMC Common Options entramos, DDR Options, y acá donde dice DDR Memory Features, podemos encontrar el Memory Context Restore, el cual está habilitado. En DDR Training Options está el DFR Retraining. DDR Security está el TCME. Y en DDR Controller Configuration vemos el DDR Power Options y el Power Down Enable. Y este, tal como mencioné anteriormente, tiene que ir de la mano con el Memory Context Restore, ambos habilitados. De este modo, vuelvo a repetir, si estamos con un perfil ya validado, 100% estable, etc., tenemos que dejar el Memory Context Restore y el Power Down Enable habilitados. En NVIDIA Common Options
Vamos a deshabilitar el IOMU y el PCI Express AI Support. En GFX Configuration entramos y en eGPU Configuration vamos a deshabilitar el eGPU. En SMU Common Options, más que nada acá se puede deshabilitar el modo Eco y realmente no hay mucho más que modificar acá. Ya casi por terminar vamos a AMD Overclocking, aceptamos. Y de acá nos metemos donde dice Precision Boost Overdrive. Esto lo dejamos en modo avanzado, con límites de PBO para la placa madre, que es lo más recomendable. El Precision Boost Overdrive Scalar lo dejamos en automático. Esta opción podemos eventualmente dejarla en manual hasta 10x, y esto lo que va a hacer es que va a dejar de lado todas las protecciones de seguridad que prolongan la vida útil del CPU, con tal de aumentar el voltaje un poquito más allá, y con eso podríamos obtener mayor rendimiento. Sin embargo, esto no se da con el 7800 X3D porque, tal como mencioné casi al principio de cuando estábamos en la BIOS, este procesador viene limitado con un techo de 5050 MHz y ese no se puede editar de ninguna forma. Entonces no tiene ningún sentido aumentar el escalar, salvo que hiciéramos alguna configuración con eClock y pudiéramos obtener una frecuencia mayor. Pero claro, no es para toda la gente porque necesitamos una placa madre como la X870 de Taichi Lite, la Taichi, una Aorus Master, por ejemplo, una MSI MEC, etcétera, etcétera. Entonces, esa opción del eClock o External Clock Generator está presente solamente en placas madre de gama alta. Por ende, la escala lo dejamos en automático. El CPU Boost Clock Override lo dejamos en positivo y con 200 MHz. Esto va a aumentar el techo de las frecuencias que vamos a alcanzar tanto para mononúcleo y multinúcleo. Este no funciona como un offset en caso de que contemos con una placa madre que tenga las DRM suficientes y podamos mantener las temperaturas del CPU a raya. La frecuencia multinúcleo va a ser bastante alta, incluso llegando a los 5 GHz por ejemplo, y la frecuencia mononúcleo en gaming o single core podría llegar hasta el techo, que serían los 50.050 MHz. Eso sí, esto tenemos que reforzarlo con el Curve Optimizer. Aquí, como este es un procesador de un CCD de 8 núcleos, yo no les recomendaría que se metieran con una configuración por núcleo, porque no van a ganar mucho más sobre esto. Entonces la recomendación acá sería ver un Curve Optimizer en All Cores con un signo negativo, y aquí yo tengo una magnitud de 35 unidades. Inicialmente partí con 15 y después de tirar benchmarks, juegos, etcétera por unos 3-4 días fui aumentando este valor en 5 unidades. De 15 pasé a 20, de 20 a 25, a 30 y terminé en 35, probé en 40 y no pasó nada. Y como no hay mucha ganancia entre 35 y 40, lo dejamos en 35. Otro parámetro que yo suelo desactivar es el Auto Driver Installer en la pestaña de Tool, porque cada vez que iniciamos Windows tenemos conexión a internet, nos sale un pop-up para instalar drivers directamente, y eso a través de una utilidad de ASRock. Muchas marcas hacen lo mismo como Gigabyte, MSI, Asus, etc. Pero yo soy como de la vieja escuela, entonces suelo bajar los drivers de forma independiente o trabajo directamente con lo que ofrece Windows Update. Así que esta opción un poco nefasta la suelo desactivar. En Hardware Monitor podemos ver temperaturas, valores de revoluciones por minuto para los ventiladores y voltajes. Aquí también podemos configurar los ventiladores si los queremos modo silencioso, automático, personalizar una curva, modo performance o full speed, que sería el 100%. Una vez que ya hayan hecho todas las modificaciones correspondientes, solamente sería que volvieran a la pestaña de OC Tweaker, hicieran el guardado del perfil correspondiente y apretáramos F10 Enter para guardar y salir. Así que eso sería por el día de hoy. Espero no haberlos aburrido demasiado y nos estamos viendo en una próxima revisión. Saludos.